En esta oportunidad vamos a iniciar con esta serie de videos con el tema de operaciones con fracciones. Es decir, vamos a estar viendo cómo operar fracciones, es decir, cómo sumarlas, cómo restarlas, cómo multiplicarlas y cómo dividirlas. Bien, pues comencemos. Vamos a dar unas reglas generales. Por ejemplo, si yo tengo dos fracciones sumadas, una fracción a sobre b más otra fracción c sobre d, y yo quiero sumarlas sin importar cómo sean los denominadores, lo primero que yo debo de hacer es multiplicar los denominadores, es decir, b por d, y eso lo escribo como denominador de la fracción resultante. Y luego multiplico en cruz. A multiplicado con d, eso da a por d, y b multiplicado con c, eso da bc. Es decir, que si yo quiero sumar dos fracciones, a sobre b más c sobre d, eso da como resultado una fracción como la que aparece en el lado derecho. Para el caso de la resta es análogo, es decir, si yo quiero restar una fracción a sobre b menos otra fracción c sobre d, se prosigue de la misma manera. Se multiplican los denominadores, b por d, eso da bd, se multiplica en cruz, a por d, eso da ad, menos, porque aquí es resta, la multiplicación de b con c, y esto da bc. Como pueden observar, es similar la suma con la resta, lo que cambia es el signo. Para multiplicar fracciones, yo tengo una fracción a sobre b que multiplica a una fracción c sobre d. La resta se hace de manera horizontal, es decir, se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador, es decir, a por c, esto es ac, y b por d, esto es bd. La multiplicación es de manera lineal, es decir, los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Y por último, la división. Si yo quiero dividir dos fracciones, es decir, a entre b dividido entre c sobre d, la forma de dividir estas fracciones sería de la forma siguiente. Multiplico este con este, es decir, hago una multiplicación en cruz, es decir, a por d, y eso lo escribo en el numerador, y luego multiplico este con este, b por c, y eso lo escribo en el denominador. De manera equivalente puedo decir lo siguiente: para no usar el operador de división, puedo representarlo de manera de fracción, es decir, una línea haciendo alusión a este operador. En el numerador va la primera fracción, es decir, a sobre b dividido entre el segundo, que es c sobre d. Y la forma de efectuar esto es utilizando la regla de medios por medios y extremos por extremos. Es decir, los extremos sería a con d, los multiplico, a multiplicado con d, esto es AD, y luego los medios, B multiplicado por C, es decir, BC. Y como pueden observar, llegamos a la misma respuesta, pero utilizando representaciones diferentes. Esto de manera general es la forma de operar fracciones, ya sean estas que posean el mismo denominador o diferente denominador. Hay casos especiales para las sumas, y es cuando, por ejemplo, los denominadores son iguales. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero sumar una fracción a sobre b más c sobre b? Es decir, tanto los números del denominador de cada fracción son el mismo. Este es un caso más fácil de sumar. Se escribe el mismo denominador y nada más se suman los numeradores. Es decir, esto sería a más c.
Análogamente sería para la resta. Si yo quiero restar fracciones que tienen el mismo denominador, se escribe el mismo denominador y se restan los numeradores, es decir, a menos c. Y estos son casos especiales para restar fracciones, que es cuando tienen el mismo denominador. Bien, pues hagamos algunos ejercicios. Ejemplo número 1. Sumar 3 medios más 5 cuartos. Como podemos observar, ambas fracciones tienen diferente denominador, por lo que, según las reglas que vimos anteriormente, primero se multiplican los denominadores. 2 por 4, esto es 8, y luego se multiplica en cruz. 3 por 4, 12, más, porque aquí es más, 2 por 5, que son 10. Haciendo estas operaciones, 12 más 10, esto me da 22 sobre 8. Observemos que esta fracción, tanto numerador como denominadores, son pares, por lo que es posible simplificarlas. Es decir, sacamos mitad al numerador y mitad al denominador. La mitad de 22 son 11 y la mitad de 8 es 4. El 11, por tratarse de un número primo, ya no puede ser dividido por otro número diferente de él, por lo que la respuesta me quedaría 11 cuartos. Ejemplo número 2. 5 tercios menos 8 quintos. ¿Esto a qué sería igual? Pues por tratarse de resta de fracciones de diferente denominador, multiplicamos los denominadores. 3 por 5, esto es 15, y luego multiplicamos en cruz. 5 por 5 son 25, menos porque es resta, y luego 3 por 8, que son 24. Efectuando las operaciones del numerador, 25 menos 24, esto es 1 sobre, y abajo que me queda 15. Por lo que el resultado de esta resta me da un quinceavo. Ejemplo 3. 3 medios multiplicado por 4 décimos. Pues bien, para multiplicar estas fracciones, recordemos que se efectúa de manera lineal, es decir, multiplicar 3 por 4, 12, y 2 por 10, 20. Nos damos cuenta que esta fracción la podemos simplificar. La mitad de 12 son 6, la mitad de 20 son 10 y me queda 6 sobre 10. Aún tienen mitad. La mitad de 6 son 3, la mitad de 10 son 5, y 3 y 5, por tratarse de números primos, ya no puede seguirse simplificando, por lo que la respuesta de esta multiplicación me queda 3 quintos. Ejemplo número 4. Vamos a dividir 3 quintos sobre 4 novenos. Observemos que esta división la puedo hacer de dos formas, y lo vamos a hacer de las dos formas diferentes. Primero, resolviéndolo multiplicando en cruz, como lo habíamos explicado en la fórmula anterior. Esto sería multiplicar 3 por 9, esto da 27 sobre, y ahora 5 por 4, que eso da 20. La fracción 27 sobre 20 no se puede simplificar, ya que no existen números que dividan a la vez tanto el numerador como el denominador. Esto es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es escribirlo en forma de fracción, es decir, 3 quintos, que es el primer término, todo esto sobre 4 novenos, y hacer la ley de extremos por extremos y medios por medios, dando como resultado 3 por 9 son 27 sobre 5 por 4, 20. Y ahí tendríamos
un ejemplo de cada operación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no deseo sumar dos fracciones a la vez, si no quiero sumar más de dos fracciones? Por ejemplo, sumas y restas combinadas, 5 medios más 8 cuartos menos 3 quintos más 1 sobre 16. Supongamos que deseo sumar y restas de sumas combinadas de fracciones. Pues lo primero que debo de hacer es proseguir de la siguiente manera. Para sumar esta operación de sumas y restas combinadas, lo primero que debemos de hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, el mínimo común múltiplo de 2, de 4, de 5 y de 16. Comenzando por sacar mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, mitad de 5 no tiene, entonces lo bajamos. Mitad de 16 son 8, podemos seguir sacando mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 5 no tiene, mitad de 8 son 4, podemos seguir sacando mitad. Mitad de 5 no tiene, mitad de 4 es 2, podemos seguir sacando mitad. Mitad de 5 no tiene, mitad de 2 es 1 y el 5 que tiene quinta. Por lo que el mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar estos 5 números. 5 por 2 son 10, 10 por 2 20, 20 por 2 40, por 2 80. Es decir que 80 es el mínimo común múltiplo. Lo que vamos a hacer ahora es este 80, vamos a dividirlo por cada uno de estos denominadores y su resultado multiplicarlos por cada uno de sus numeradores. Es decir, 80 entre 2 son 40, ese 40 lo escribo acá y lo multiplico por el numerador del primero, que es decir, por 5. Luego la operación que sigue es más y procedo a hacer lo mismo. 80 entre 4 son 20. Ese 20 lo escribo acá y lo multiplico por el numerador de la segunda fracción, que es 8. Luego la operación que sigue es menos y procedo a hacer lo mismo. 80 entre 5 son 16, 16 por el numerador que sería 3, más 80 entre 16 que son 5 por el numerador que es 1. Para finalmente pues hacer las operaciones que están en el numerador. 40 por 5 son 200 más 20 por 8 son 160 menos 16 por 3 sería 6 por 3 18, 3 por 1 3 más 1 sería 48 más 5 y todo esto dividido sobre 80. Y finalmente pues hago las operaciones respectivas. 200 más 160 son 360. 360 menos 48 son 312. Y 312 más 5 son 317. Por lo que la respuesta sería 317 sobre 80. Y esto es haciendo la operación de 4 fracciones simultáneas, incluyendo sumas y restas. Y hasta aquí llegaría la sesión de este día.